Buen día, bendiciones para todos. Nos encontramos en la práctica final del curso de homilética. Durante varias etapas de mi vida, sobre todo en mi adolescencia, yo tuve la oportunidad de vivir algunas experiencias, como cualquier joven, eh, en las que yo salí mal parado. ¿Y qué es eso de que saliste mal parado? Pues ¿a qué te refieres con eso? Querrás decir, te estás preguntando en este momento. Un ejemplo de ellas fue una vez que yo intenté defender un, un amigo mío de la adolescencia. Se estaban metiendo con él, lo querían golpear y demás. Entonces yo me sentí molesto por eso, ¿no? Yo tenía rabia en ese momento de por qué se van a estar metiendo con él. Todo el tiempo se están metiendo con él. O sea, él era lo que aquí llamamos la sopita. Él era la sopita del salón, ¿no? Entonces se estaban metiendo con él. Y nada, pues yo salí a defenderlo de esas personas, de esos chamos, como decimos aquí, de otros jóvenes. Pues nada, al final terminé yo emproblemado con esas personas que se estaban metiendo con él. Tuve bastante tiempo emproblemado con esas personas. Para colmo eran vecinos míos y duré poco, casi que un año, diríamos que un año. Quizás fue menos, pero como son situaciones tediosas, cuando son situaciones así, por lo menos yo siento que se me hace una eternidad. Entonces yo a lo mejor pienso que fue como un año que duré así con esas personas. Yo no podía pasar por donde ellos vivían, ellos tampoco podían pasar por donde yo vivía porque eso terminaba en insultos o terminaba en peleas. Bueno, y así pasó un tiempo y ya bueno, ya luego fuimos creciendo y fuimos olvidando eso. Este, pero lo curioso de esto es que ya varios años después, cuando ya soy un adulto y he llegado a la iglesia, eh, hubo un estudio bastante, no digamos peculiar, sino que fue un estudio que hizo que fue muy revelador para mí, digamos que en ese sentido. Eh, en el sentido de que me hizo recordar muchas cosas que yo hice en estas etapas que acabo de mencionar, en estas etapas de mi vida, en mi adultez joven y mi adolescencia. Me reveló o sea, me reveló de que yo estaba haciendo muchas cosas ah, mal, pero no porque quería, sino porque simplemente no tenía esta herramienta que tengo hoy, que es el amor de mi padre. O sea, sí lo tenía, solo que yo no lo sabía y tampoco tenía las herramientas que es su palabra. Pero hubo un versículo que a mí me hizo ruido fuertemente y me hizo recordar esta situación que les acabo de comentar. Y es el Proverbios 22, versículos 26 y 27. Se los voy a leer acá. Y dice así: no respondas por compromisos ajenos, ni seas fiador de las deudas de otro, porque si no puedes pagar, correrás el riesgo de perder hasta la cama. Ciertamente aquí este versículo mencionaría esto en el contexto financiero. Y ese estudio en ese momento tenía cierta, tenía cierto contexto en el área financiera. Pero por algún motivo eso me hizo recordar ese día. Porque si nosotros bajamos esto al contexto que yo les comenté, que fue el querer defender a esta persona, eh, yo respondí por un compromiso ajeno. Yo me molesté porque él era la sopita del salón, pero yo tampoco sabía qué estaba haciendo él, ni qué les dijo él, o qué hizo que ellos se metieran con él, porque ellos eran de los que llaman bully, pero por lo general eran juegos pesados
Y aquí se estaban metiendo con él por algo un poco más fuerte. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que yo me metí a defender a esta persona sin saber qué fue lo que pasó. Y adivinen, no, y lo que quiero, a lo que quería llegar que no había terminado de cerrar la idea. Se estarán preguntando qué pasó al final con esa persona. Pues mira, esa persona ni siquiera le importó que yo lo defendiera. Él al final estaba tranquilo, se había sacado el problema, ya con él no se estaba metiendo, sino que era directamente el problema conmigo. Y eso me pasó a mí por estar adquiriendo un compromiso ajeno. Lo que diríamos coloquialmente aquí es que lo que hice fue comprarle el problema. Sí, le compré el lío, como diríamos aquí el lenguaje popular. Este, sí, y yo me calé ese problema y él tranquilo, en su casa, ni le importó, ya ni se metían con él. Y, y muchas veces en nuestra vida nosotros intentamos defender personas o intentamos, sí, personas. Nosotros en nuestra vida muchas veces intentamos defender personas sin saber cómo actúan, por qué actúan. Y terminamos nosotros metidos en problemas por culpa de esas personas. Básicamente lo que hice fue quitarle su peso y montármelo yo. Queriendo, queriendo ser, queriendo ser Jesús. Que Él es el único que puede llevar nuestras cargas. Justamente ese día, cuando yo estaba cuando estaba recibiendo ese estudio, fue la primera vez que yo dije que lo que yo estaba recibiendo era pura sabiduría. Eso era sabiduría pura y dura. Entonces, yo en este momento les preguntaría, ¿qué es para ustedes la sabiduría? Podrían dar su opinión sobre qué es la sabiduría. Hay bastantes opiniones, eh, tanto bíblicas como secularmente. Hay bastantes conceptos de lo que es la sabiduría. Aquí yo me tomé la molestia de buscar un concepto de la sabiduría. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que son conocimientos adquiridos mediante experiencias o estudios. Si nosotros vamos a Proverbios 3:16, Proverbios 3:13 al 16, acá nos dice que Dios bendice al joven que actúa con sabiduría y que saca de ella más provecho que el oro y la plata. La sabiduría y el conocimiento valen más que las piedras preciosas, ni los tesoros más valiosos se le pueden comparar. Por un lado, te dan larga vida, y por el otro, buena fama y riquezas. Entonces, de una manera más sencilla, ¿cómo podríamos decir que es la sabiduría espiritualmente hablando? Bueno, la sabiduría se gana, o yo gano sabiduría, a medida que voy viviendo y respondiendo ante cada situación de mi vida. Y bueno, por supuesto está lo más importante, que es leyendo la palabra de Dios, eh, ya que sabemos que allí está la gran fuente. Eh, Muchas herramientas que yo tengo hoy en día las adquirí gracias a papá. Papá Dios. ¿Por qué? Porque desde ese día que yo les comenté que ese estudio me hizo reflexionar sobre, pues, sobre aspectos de mi vida pasada, pude empezar a aplicar esos conocimientos nuevos en mi presente, y resulta que muchas de esas cosas que yo puse en práctica en mi presente resultaron ser ciertas. Y allí fue cuando yo abracé totalmente a Dios. Allí fue cuando yo me di cuenta
que este era el camino correcto y que la sabiduría es el inicio de una buena relación con Dios. En el proverbio que leí hace un momento, decía que la sabiduría era más valiosa que las piedras preciosas y que no se le comparan ni los tesoros más valiosos. Pero ¿qué es lo que la hace tan valiosa? Lo que la hace tan valiosa es que nos ayuda a responder de la forma correcta ante cualquier situación. No solo a responder, sino a responder de la forma correcta. Y al responder nosotros de la forma correcta nos estamos llenando de bendiciones. Y bueno, al responder de la forma que Dios espera de nosotros, estamos siendo bendecidos porque estamos actuando de manera correcta. Aunque nos duela muchas veces actuar de la manera correcta, aunque muchas veces nos duela hacer lo correcto, eso nos trae bendición. Y sé que a veces cuesta. A mí al principio me costaba mucho hacer las cosas correctamente, pero cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Dios, o yo decidí entregar mi vida a Dios en ese momento, eso es lo que ha podido más que cualquier otra cosa. Y de verdad, no hay nada que se le compare a eso. Sentir ese amor de Dios, sentir que estamos haciendo las cosas bien, no para nosotros, sino para Dios. Pero cuando esos resultados se ven en nuestra vida, cuando esas promesas de Dios se ven en nuestra vida, lo que dan es ganas de querer y hacer más cosas como Dios manda. Un ejemplo un ejemplo de mi propia vida, pongo ejemplos de mi propia vida porque son los únicos ejemplos que conozco. Y los he vivido en carne propia y puedo explicarlo mucho mejor. Antes de ser cristiano, pues yo vivía mucho metido en problemas. ¿Por qué? Porque yo actuaba, pero actuaba de la manera incorrecta. Yo era totalmente controlado por mis emociones. Entonces, cuando nosotros dejamos que las emociones tomen el control de nosotros, eso no nos hace ningún bien. Podemos estar muy contentos y tomar decisiones malas. Podemos estar muy tristes y tomar decisiones malas. Nosotros debemos pedirle a Dios sabiduría y nosotros también de nuestra parte debemos buscar la madurez emocional. Debemos buscar lo que es la madurez emocional, ya que si nosotros aprendemos a gestionar nuestras emociones, podemos pensar mucho mejor. Y de verdad soy la prueba viviente de ello. Yo era una persona muy impulsiva, tomaba decisiones en estados de ánimo que no debía, o en emocionalidades que no debía. Tomaba decisiones tristes, tomaba decisiones molestos, incluso tomaba decisiones muy felices. Y eso también, si no se piensa correctamente, o sea, si no nos tomamos el tiempo, o si no me tomo el tiempo para pensar en eso, eso trae malas consecuencias. Entonces, hace un momento también se comentó de que si hacemos lo que a Dios le agrada o hacemos lo correcto, Dios nos bendice. Pero ¿cómo yo hago lo correcto? ¿Cómo, cómo yo sé que estoy haciendo lo correcto? ¿O cómo yo sé que hago lo que a Él le agrada? Bueno, muy sencillo. Vamos una vez más a la fuente de la sabiduría, que es la palabra de Dios. Vamos a ir a Santiago 3, 13 al 18 y dice así. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con todos los demás.
se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios le premiará dándole paz y justicia. Entonces, nos menciona que nos menciona que una de las claves para hacer lo que a él le agrada es tener mucha humildad. Humildad para no mirar a nadie por encima del hombro, humildad para tratar a todos con amor y respeto, humildad para aceptar también muchas veces eh, las cosas que nos suceden, tener humildad para reconocer que somos muchas veces pecadores, que también nosotros nos podemos equivocar. Y, y nada, pues es simplemente tener humildad, es la base. Un ejemplo muy claro de las personas que tienen poca humildad son esas personas que muchas veces las encontramos dentro de la iglesia, tristemente, son esas personas que saben bastante, o sea, de verdad son bastante brillantes, son bastante inteligentes y simplemente se la pasan discutiendo con todo el mundo para demostrar para demostrar su punto. Eh, y sencillamente eso no es sabiduría, son personas inteligentes, pero no son personas sabias, porque empezando carecen de humildad. Y otro punto también importante es que si nosotros tenemos la razón, ¿por qué nosotros tenemos que estar probándola con todo el mundo? Y la razón o la verdad es algo totalmente relativo, porque tu verdad no es la misma verdad que la mía. Eso es algo que es muy subjetivo. Eh, entonces nosotros deberíamos de tener un poquito más de humildad al intentar, al intentar buscar de discutir con otras personas a probar nuestro punto, ya que eso no, la verdad, eso no es de Dios. Si nosotros cada día nos dedicamos a crecer en sabiduría, nosotros podemos estar ganando en muchas áreas de nuestra vida. Eh, Hay algunas maneras de alcanzar sabiduría y, y sus bendiciones. O sea, hay unas buenas maneras de alcanzar la sabiduría y de paso recibir las bendiciones que Dios nos da junto con la sabiduría. Por ejemplo, eh, en Segunda de Crónicas 1:11, en Segunda de Crónicas 1:11 podemos leer acá: entonces Dios le respondió a Salomón: lo normal hubiera sido que me pidieras mucho dinero, poder y fama, o lo que te permitiera vivir por muchos años y destruyera a todos tus enemigos. Sin embargo, has pedido sabiduría e inteligencia para reinar sobre mi pueblo. Por eso te concedo tu deseo y además te haré el rey más rico, más poderoso y famoso que haya existido. Nadie podrá igualarte jamás. Bueno, eh, pudimos leer en nuestros cursos pasados todo lo que fue la historia de Salomón en Segunda de Crónicas y, y su, y su, y su gran reinado hasta cierto punto, ¿no? A mí me, desde la primera vez que yo leí este versículo de Salomón, o esta historia, o esta primera parte de la vida de Salomón, fue bastante, fue bastante revelador para mí, porque si nosotros tenemos un poquito de empatía y nos ponemos en los zapatos de Salomón, de pana, de verdad, yo hubiese pedido plata. Plata, carro, casa y más plata. Pero lo que me impresionó de él fue que pidió sabiduría para dirigirlo, para dirigir ese pueblo que él iba a dirigir, y sobre todo para saber manejar todas las bendiciones que iba a recibir. Entonces, esto me dio a entender que muchas veces nosotros no podemos estar recibiendo las bendiciones que Dios nos quiere dar porque no estamos pidiendo las cosas bien. Entonces, muchas veces, en vez de pedir la sabiduría para aprender a manejar esas bendiciones
estamos seguros que vamos a recibir de nuestro Padre, estamos pidiendo el bien material o la bendición en bruto, por decirlo de alguna manera. En vez de, en vez de nosotros tener la certeza de que vamos a recibir esa bendición, si es la voluntad de nuestro Padre, en vez de nosotros pedir, eh, nosotros en vez de pedir muchas veces ese bien material, o por un negocio, o por, sí, por ciertas, por ese tipo de cosas que son algunas de las cosas que, por ejemplo, en mi vida, pues yo le he pedido mucho a Dios por mi emprendimiento. Hay un emprendimiento que yo quiero desarrollar desde hace mucho tiempo, que, que en parte no se me dio por, por inseguridad mía, pues, porque como que hay que invertirle un poco. Entonces, eh, la primera vez que yo invertí perdí mucho, pero no porque fuera un mal negocio, sino porque yo no sabía mucho del negocio. Pero ahora que tengo las herramientas y tengo el conocimiento, ahora lo que me falta es platica. Pero bueno, con la bendición de Dios viene. Entonces yo, en vez de estarle pidiendo plata a Dios, yo lo que quiero es que me dé la sabiduría para aprender a manejar el dinero que me va a llegar a mí para poder hacer esa inversión. A eso es lo que yo me refiero. O a lo que se refiere también la palabra de Dios acá. Entonces respetar a Dios también es el comienzo. Si nosotros vamos al Salmo 1, del 1 al 6 dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento dan fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. Es verdad, en verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Entonces nosotros podríamos decir eh, que escuchar a Dios nos trae sabiduría, porque no nos dejamos guiar por lo que otros dicen, o lo que muchas veces nuestros deseos quieren que nosotros escuchemos. Y además pues nos trae prosperidad porque estamos haciendo lo correcto. Entonces, ya para concluir, podríamos decir que la sabiduría es un tesoro invaluable que nos otorga vida, y que nosotros, para hacer lo que a Dios le agrada, debemos tener humildad y respeto, y sobre todo amor. Amor hacia nosotros mismos, a Dios, hacia el prójimo, amor hacia el prójimo. Y poner en práctica la sabiduría es una de las formas